aquí por segunda ocasión a Rodrigo Llanes. Ya hemos hablado de su currículum por ahí, pero vamos a mencionarlo para aquellas personas que no lo estuvieron en la primera plática, ¿no? Rodrigo dice que la cocina es mi pasión, dice. La originalidad, singularidad y la innovación de Rodrigo Llanes se plasma en sus platos, creaciones únicas y exquisitas. Rodrigo Llanes Castro nació en la Ciudad de México el 21 de febrero de 1973, es historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su tesis se tituló La conquista de México a la carta. Su pasión por las artes culinarias se ha desarrollado y perfeccionado en varias instituciones de educación culinaria del mundo. Ha destacado en el mundo culinario mexicano desde hace varios años. Su cocina se caracteriza por ser un derroche de imaginación, trabajo, vocación y un talento innato. Y aquí en esto de un talento innato yo creo que es importante porque esta plática, si bien es para el público general, está muy enfocada a los muchachos que estudian gastronomía aquí, ¿verdad? Lo que ustedes hagan ahorita en tratar de ser chef o tratar de ser estar vinculados con el servicio culinario de alguna forma u otra, es importante porque es algo que va a llevar toda la vida, ¿verdad? Como el profesor es profesor y se va a morir siendo profesor, ¿verdad? Ingeniero. Y yo lo digo más que todo porque nosotros esperamos que esta plática estuviera más concurrida, ¿verdad? Pero lo agradecemos a los muchachos que están aquí, ¿verdad? Para esto, porque es importante aprovechar la visita del chef Rodrigo, ¿verdad? Rodrigo ha tenido muchas connotaciones a través de su carrera. Él empieza muy joven, empieza a los 11 años. Su mamá lo escribe en una escuela de repostería realmente que había en la Ciudad de México, es la Baguette. Que ahí la Baguette hace sus primeros pinitos, se gradúa a los 13 años. Y a los 13 años ya se queda inclusive dando clases en el mismo instituto. A los 15 años es denominado como el chef más joven de México. Después se involucra en un restaurante francés que es el Maxime, uno de los principales restaurantes franceses en México, como ayudante de chef corporativo, o ya siendo chef corporativo. Ayudando. Hay muchas menciones que se le ha otorgado a través de su carrera. Él tiene un restaurante en la Ciudad de México que es el Corborio, el cual lo inicia en el 2007, y ahí es donde hace todas sus funciones sin dejar nunca lo esencial, que es la comida mexicana. De ahí parte y de ahí va agregando toda su innovación y todos sus talentos. Pero vamos dejando a Rodrigo que nos platique un poco de todo esto. La plática de hoy es la cocina mexicana a través de la historia, pero tienes libre para platicar lo que tú quieras, Rodrigo. Muy buenas tardes, muchas gracias por su atención y nuevamente gracias a la Sociedad Sonorense de Historia por la invitación para venir a la ciudad de Hermosillo a participar en este importante simposio. Voy a ser breve, ya es el final del simposio y yo imagino que hay mucha información que procesar de todas las conferencias que hemos estado escuchando, que son investigaciones de gente que se ha dedicado a temas muy específicos, pero que podemos encontrar en todos ellos la inquietud por determinar y poder entender el perfil y el carácter de la alimentación y de la gastronomía y de la cocina tradicional de Sonora. En este recorrido he podido probar muchas cosas y he podido ver la maestría con la que se ejecutan ciertos productos que se transforman en platillos deliciosos. Y esto me habla de un intangible que es muy importante preservar. Y este intangible es el que de alguna manera nos ha llevado a nosotros como México a tener la distinción ahora de que nuestra gastronomía sea patrimonio cultural de la humanidad. Y quiero que reflexionemos un poco sobre la responsabilidad que tenemos como mexicanos para que nuestra cocina sea patrimonio de toda la humanidad. ¿De qué sirve esta declaratoria? ¿Para qué sirve? ¿Y qué implica o qué demanda de nosotros los que nos dedicamos
a la gastronomía, pero también los que nos dedicamos al estudio de la historia y de la sociedad mexicana. Hay que mencionar que en el 2010 hubo una serie de propuestas para la ONU, para la UNESCO, que es un organismo de la ONU, para que distintas cocinas fueran consideradas patrimonio cultural de la humanidad. El caso mexicano es uno, por el cual estamos orgullosos. También fue la cultura gastronómica de los franceses y lo que se llama la dieta mediterránea, que impulsaron todos los países de la cuenca mediterránea y que tienen una gastronomía con ingredientes, productos y recetas comunes. Estas declaratorias lo que implican es un cuidado y una preservación muy particular de la comida, de la forma de comer, de la forma de producir los alimentos, de transformarlos a través de las recetas en productos que comemos y cómo esa comida es símbolo de identidad para todos los que participan de esta comunión a través de la alimentación. En ese sentido, podríamos decir, como se suele mencionar, que somos lo que comemos. Nuestra identidad cultural está determinada casi siempre por todos aquellos ingredientes que sentimos muy nuestros, que son oriundos de nuestra tierra y que nos dan ese sentido de identidad. La comida que tenemos no solamente en casa y que está muy determinada por el núcleo familiar, por las mamás o las abuelas que cocinan y que nos van heredando esa forma de cocinar y esa forma también de disfrutar de los alimentos. Luego cuando vienen las bodas, pues viene el pleito de que pues eso no lo cocinaba como mi mamá y no me gusta tanto. Mi abuelo le decía mucho eso a mi abuela y ella era una cocinera extraordinaria, pero bueno, en este dicho lo que él manifestaba es que la forma en la cual aprendemos a comer pues es finalmente en el hogar. Sin embargo, hay otra serie de alimentos que son los alimentos sociales. La alimentación que hay cuando tenemos fiestas particulares, las fiestas patronales que se tienen desde tiempos de la colonia, que están de alguna manera ligados al calendario agrícola que se tenía en tiempos prehispánicos. También las comidas que hacemos, por ejemplo, para las bodas, para los 15 años de las niñas, para los bautizos, cuando los niños nacen y les vamos a poner el nombre con el que se va a reconocer en toda la comunidad, los altares del Día de Muertos y la comida especial que preparamos para los que ya no están con nosotros, pero que regresan a probar esa comida que tanto les gustaba en vida, y también una serie de productos que están asociados al calendario religioso, pero que ya son emblemáticos en la comida de todo México. Por ejemplo, la rosca de Reyes, los tamales de la Candelaria, la comida del mar que se utiliza en la época de Cuaresma, cerca de la Semana Santa. Esta comida social es la que de alguna manera podemos considerar patrimonio de la humanidad, es la que podemos compartir como mexicanos con todo el mundo. Y yo creo que es muy importante que en cada estado y en cada región donde hay estos alimentos comunes, de los que tanto se han hablado aquí, para el caso de Sonora, como la carne, como las tortillas, como las coyotas, como el pozole de trigo, todos estos elementos que conforman una identidad regional, es muy importante que los entendamos y que los apreciemos, porque eso es lo que le vamos a compartir a la humanidad como patrimonio. Es muy importante que la gente que se está dedicando a la gastronomía tenga una actitud siempre muy respetuosa y de cariño hacia esa tradición gastronómica que conforman las cocinas tradicionales, la cocina que probamos en casa, desde luego, la cocina que probamos cuando hay fiestas, por ejemplo en la Candelaria, porque este es el patrimonio que tenemos que compartir con todo el mundo y que tenemos que preservar. Después tendremos que preocuparnos por cómo lograr que nuestra gastronomía sea a lo mejor un símbolo dentro de la culinaria internacional, pero ese es otro tema.
Lo importante es entender que como mexicanos somos el pueblo del sol, un pueblo que siempre ha tributado al sol por ser este sol el que permite las cosechas, el que permite nuestra alimentación, y que si nosotros tenemos una actitud de cariño y reverencia hacia esa herencia culinaria, vamos a poder compartir con toda la humanidad lo más importante de nosotros. No sé qué más decirles porque creo que ese es el mensaje. A todos los estudiantes de gastronomía los invito a que se metan al mundo fascinante de la historia. Este simposio es un ejemplo claro de cómo se puede mezclar la historia con la alimentación y cómo podemos a través de la historia conocer mejor lo que comemos y entender los procesos históricos. Me sorprendió hace poco que estuve con un grupo de estudiantes y que estaba yo platicándoles sobre la relación de Francia y México, al tratar de hacer como una cronología de la historia de México, que había grandes lagunas, ¿no? Se sabía que había una época en la cual no había españoles y que después llegaron y conquistaron, pero no sabían todo lo que había pasado desde 1519 hasta hoy en día. Es muy importante que entendamos la historia, que la estudiemos, que todos los estudiantes se vinculen con la Sociedad Sonorense de Historia, porque aprendiendo historia van a ser mejores cocineros. Eso es definitivo. Si ustedes aprenden a valorar la historia de México, van a aprender a valorar toda su gastronomía y van a poder ser buenos embajadores de México ante el mundo y van a poder compartir mejor este patrimonio intangible con toda la humanidad. Es muy importante que se metan a estudiar historia, no es una materia que puedan desdeñar. El futuro de la gastronomía pasa por la historia, por este compromiso que tenemos ante la UNESCO para defender este patrimonio intangible para toda la humanidad. Cuando estuve platicando con los organizadores de este simposio, me comentaron que llegaron a tener solicitudes de hasta 100 ponencias y que tuvieron que restringirlas a unas 60 a lo largo de toda esta semana, y que ha sido uno de los simposios con más conferencias en todos los 25 años que llevan organizándose. Esto nos habla que podemos aprender la historia a través de la alimentación, que podemos nutrir la alimentación a través de la historia. Es muy importante que se vinculen con la historia, con los investigadores que han sido todos los conferencistas que han visto a lo largo de esta semana, que tienen muchas fuentes que a lo mejor desconocemos. Mucha gente se pregunta, ¿y pues dónde puede uno leer de historia de la alimentación o de historia de la gastronomía? Y resulta que hay pocos libros, porque luego es muy difícil publicar, y que sin embargo en estos simposios uno encuentra materiales riquísimos y de investigadores que están constantemente generando conocimiento, investigando, leyendo. Fue también, por ejemplo, sorprendente ver la conferencia del enólogo de Magoni, en donde se pone a revisar todo lo que había en las misiones de Baja California, la forma en la que tenían los regadíos, cómo se construyeron y cómo encontró vides que tendrían 300 años ya ahora y que hablan de una forma de entender la vida, de entender la gastronomía, y que esa herencia es la que tenemos que aprender a investigar para poderla utilizar en nuestra labor culinaria. También me sorprendió mucho ver ayer a las cocineras de Villa de Celis que estuvieron en la muestra gastronómica, contándome cómo esta tradición familiar que se transmite de forma oral, de hijos, de madres a hijas, a nietas o a sobrinas, y con recetas muy particulares que podemos disfrutar al momento de comer, pero que traen condensada en sí toda la historia familiar y toda la historia regional de Sonora. Si nosotros valoramos y aprendemos a cuidar este patrimonio, van a ver que seremos una sociedad mucho mejor. Muchas gracias.
abrir un espacio de preguntas y quisiera nomás mencionar, otra que hablaba Rodrigo del enólogo de Camilo Magoni, de las muchas cosas que nos dejó de enseñanza. Él menciona mucho una frase que dice que si todas las personas, pero principalmente los jóvenes, las juventudes, tuviéramos la humildad de aprender, otra cosa sería. O sea, hay que tener esa humildad y yo creo que es importante adquirir eso. Y otra vez le agradezco a los muchachos que están de las escuelas. Vamos a abrir las preguntas. Aquí Franco, perdón, Franco. Muchas gracias por darme la palabra y gracias al maestro por esta conferencia. Yo nada más quisiera hacerte una pregunta. Me imagino que debes de tener muchísimas anécdotas que contar. Me gustaría que nos contaras una breve, la más breve que quieras, porque yo creo que en este mundo de la cocina debe de haber, pero cantidad de experiencias que no sé si puedes compartir. Sí. Pues en la cocina uno siempre tiene que estar improvisando y realmente pues la alimentación es el acto más básico de la humanidad, así que cuando uno está en otros países teniendo que representar a México y quiere llevar todo este bagaje y se imagina uno cuando comió los tlacoyos de maíz azul rellenos de pasta de haba y con una salsa deliciosa molida en el molcajete y todo esto acompañado a lo mejor con agua de limón con chía o con una cerveza, y está uno en un entorno maravilloso donde hay una pirámide esculpida en la tierra por los mexicas. Llega de repente uno a Alemania y le dicen, pues es momento de probar la comida mexicana. Y me sucedió que en uno de los viajes que hice para una muestra gastronómica, yo llevaba la mayoría de los ingredientes y por alguna razón se perdieron en el avión. Llegué al lugar donde era el festival y no había con qué cocinar. Solo me había llevado unas tostadas de maíz en la maleta de mano para que no se rompieran tanto. Y entonces cuando llegué, obviamente las tostadas estaban prácticamente deshechas y no había con qué cocinar la comida mexicana. Pedí que me llevaran a un súper y de los ingredientes que de repente vi, que dije, pues a lo mejor esto le gusta a los alemanes, encontré un queso azul. Y entonces agarré el queso azul y lo batí con crema y lo puse en unas tostadas de pan. Y había llegado, porque llevaba yo en mi maleta un jarabe de tamarindo, y entonces agarré el jarabe de tamarindo y lo mezclé con un poco de jugo de limón y aceite de oliva y se le eché encima a este queso azul, y las tostadas deshechas las molí con un rodillo y entonces se las polvoreé encima. Y entonces los alemanes probaron y dijeron, esto es lo más delicioso que hemos probado. Rodrigo, sabemos que el gusto es una sensación subjetiva, pero desde tu punto de vista como chef, ¿cuál es la cocina regional más exquisita para tu gusto? Yo creo que las cocinas regionales que conforman la comida mexicana o la gastronomía mexicana son riquísimas. Y me gusta siempre platicar sobre ellas porque México es un punto de encuentro entre culturas que de alguna manera han confluido en nuestra historia, a lo largo de nuestra historia, y que probablemente no confluirían en otra región del mundo o en otra época histórica. Por
Por ejemplo, y abundando un poco en lo que platicaba la mesa anterior, España es un crisol también de culturas, principalmente la cristiana, la árabe y la judía, y que para cuando llegaron en el siglo XVI los conquistadores traían todo ese bagaje. De hecho, ellos estaban buscando la ruta occidental hacia la India para las especias, porque ellos estaban acostumbrados a comer con especias, porque los árabes que habían dominado 800 años la península ya comían con especias. Y luego los cristianos encontraron que algunas pimientas y canelas servían, por ejemplo, para preservar la carne de cerdo en los embutidos. Entonces las butifarras y las chistorras, etcétera, se elaboraban con esas pimientas, y gracias a la pimienta y a la sal duraban más tiempo, entonces se podía paliar mejor las hambrunas, sobre todo en la época de invierno, cuando había pocos alimentos. Entonces, pensemos que los españoles estaban aquí buscando, primero, un alimento con el cual, un ingrediente con el cual alimentar a grandes poblaciones que en los inviernos necesitaban de los embutidos. Y por otra parte, estos mismos ingredientes se transformaban en una mercancía de lujo para que las clases pudientes pudieran aromatizar todos sus platillos. Entonces, traemos ese bagaje por parte de España. En el caso de Mesoamérica, es una región que está dominada por la cultura del maíz, y podríamos decir que el maíz tiene una denominación de origen cultural, así como los franceses hablan de la apelación de origen controlada para sus vinos o para sus otros productos. En México hay una denominación de origen cultural para el maíz, y que tiene que ver con unas latitudes muy precisas que implican sobre todo a México y parte de Centroamérica, donde el maíz crece y se desarrolla con 62 especies nativas distintas en forma muy particular. Y ese maíz se ha transformado en distintos productos y platillos regionales que solamente se dan en esta parte del mundo. De hecho, cuando nosotros intentamos hacer esta cocina del maíz fuera de México, pues les puede suceder lo que a mí con las tostadas, que se rompen porque no se las lleva hechas de aquí, ¿no? Pero generalmente el maíz se fermenta, las tortillas son tortillas quebradizas, y no tienen el sabor y la magnificencia que tienen cuando las probamos recién hechas aquí. Yo acabo de comer para un desayuno unas enchiladas deliciosas hechas de maíz frito, y mi mujer también comió unos huevos que iba esta misma tortilla rellena de un huevo y cocinada ahí adentro con salsa de chile colorado delicioso. Esto solo se puede dar aquí, y esta cultura del maíz tenía también intercambios con las culturas del norte de América y con las del sur. En el sur también se come maíz, pero no se hacen tortillas. La altitud no permite que sea un maíz que se transforme en masa para hacer tortillas, y se comen trozos para hacer como sopas, tipo sopas de miga, o el mismo como el pozole también. Entonces, la cultura gastronómica mesoamericana también era muy amplia y muy compleja. Había, por ejemplo, 7 maneras distintas de hacer las tortillas. Ahorita ya solo identificamos una de maíz, ¿no? Pasamos la bola de masa, la ponemos en la prensa y la echamos al comal. Pero en ese entonces se llegaban a hacer hasta tortillas hojaldradas, y todo a mano. Entonces se hacían tan delgaditas y se ponían 3 una contra otra, y entonces al momento de comerlas era como comer una tortilla hojaldrada. No solamente eso, después de la conquista y durante el tiempo de la colonia, hubo un intercambio muy importante entre la Nueva España, lo que ahora llamamos México, y todo el continente asiático por la ruta del Pacífico. Llegaba entonces una gran embarcación con mercancías que se llamaba la Nao de China, que llegaba a Acapulco. Y entonces todas las especies que no pudieron conseguir los españoles porque llegaron a América y no a Asia, pues llegaron a América traídas desde Asia, y por eso comemos el arroz con comino, y utilizamos la pimienta, y utilizamos la canela, y se utilizaba también mucho el azafrán. Entonces estamos viendo la confluencia de muchas culturas. Ya en el siglo XIX, pues
con las intervenciones francesas, toda la cultura gastronómica de Francia también tuvo un importante influjo en la cocina mexicana y en la historia y cultura de México. La tradición de los vinos franceses es muy importante para México. En el centenario, por ejemplo, Porfirio Díaz dio con la comida puro vino francés y todas las élites valoraban mucho los vinos y productos franceses, y también con la intervención norteamericana y ahora con la influencia de Estados Unidos en México, pues incorporaron muchos otros productos como el bistec, etcétera, etcétera. Entonces, México es la confluencia de muchas culturas y sin embargo todas esas influencias fecundas que hemos tomado de las culturas que han tenido un vínculo penoso con México a través de una intervención, finalmente nos ha dado distintos elementos con qué jugar y con qué crear nuestra gastronomía. Cerramos con esta pregunta ya para capturar. Muchas gracias. La pregunta es enfocada para aquellos que estamos inmersos en el área académica. Mi percepción es que muchas veces a nuestros alumnos, bajo la circunstancia de la influencia televisiva, principalmente, perciben la gastronomía y la salud o la inocuidad como entidades separadas. También así, y viendo muchas circunstancias de lo ampliamente tratado en este simposio, entre paréntesis felicito a la organización, también agradezco la invitación que nos hicieron, es que la inocuidad aparentemente está reñida con la historia y la tradición, esto es, de que los platillos tradicionales están por fuera del aspecto de la norma o las normas de inocuidad. Y para los alumnos o para nosotros como dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, creo que se complica la percepción de la importancia de la inocuidad y la salud pública, independientemente del tipo de alimento o de cocina que estés proveyendo a un consumidor, así igual las instalaciones donde se elabora. ¿Qué opinión le merece en el aspecto de inocuidad y tradición? ¿Es compatible o? Es completamente compatible, y yo creo que es cuestión de revalorar parte de esta dieta mesoamericana, porque la dieta mesoamericana o prehispánica utilizaba muchos ingredientes que tienen muchísimo valor nutrimental y que son a lo mejor considerados hoy en día como pobres o desdeñables. Por ejemplo, los quelites, por dar un ejemplo, los biólogos que los han investigado se dan cuenta que tiene una serie de minerales y de vitaminas muy importantes para la alimentación y que sin embargo con el paso de los años se ha ido desapareciendo de los mercados de las grandes urbes, y en donde ya no podemos tener acceso a ingredientes que tradicionalmente estaban en la mayoría de los mercados. Entonces yo veo que es muy importante estudiar esas formas tradicionales de alimentación, porque esa alimentación era la que nos permitía mantener un equilibrio sano. Yo siento que con el paso del tiempo también los alimentos de festejo de los que mencionaba yo en un inicio de la plática, como las comidas para las bodas o los santos patronos, etc., eran comidas especiales que se hacían para esas celebraciones y que hoy en día hay mucha gente que ya lo come del diario. Entonces no hay alimentos malos para comer, o sea, no es malo comer carne, no es malo comer carne de cerdo, no es malo comer tortillas ni tortillas de agua. Lo que es malo son los hábitos en donde si vamos a comer mole todos los días, pues ahí va a haber un riesgo, me explico, va a haber un daño específico. Entonces es muy importante por eso rescatar la dieta tradicional, porque nos ayuda también a regular esos alimentos que nos encantan, que son deliciosos y que utilizamos para las fiestas, pero que no son para el diario. Entonces yo creo que la tradición nos puede salvar y nos puede volver a dar un equilibrio en nuestra alimentación.
A ver, gracias. Ya estamos muy cortos de tiempo. A ver, no sé, igual que sea breve la pregunta y va a ser la última respuesta. Después le pregunto a otro. Si no, ya viene la captura, ya viene aquí a Joaquín. A ver, vas a La alimentación norma las conductas de las personas, ¿sí? En la historia se conoce que los pueblos que fueron conquistados fueron aquí los indígenas, aquí en Sonora fueron muy difíciles conquistados porque era un pueblo guerrero. Y recordándome unas cartas que hizo Fray Juan de Zumárraga al virrey con respecto al comportamiento de los indios, así dice: hemos observado que los indios, la población indígena que basa su dieta a base de chile, frijoles y tortilla, son menos belucosos a los grupos indígenas que basan su alimentación en la carne, ¿sí? Yo creo que eso fue de suma importancia para los indígenas, las etnias de aquí, que no fueran conquistadas. ¿Por qué? Porque su alimentación aquí estaba basada principalmente de carnes de venado. De eso se les dio su fuerza para ser guerreros, para no dejarse dominar tan fácilmente, ¿sí? Al respecto, en la alimentación, yo creo que se les pasó algo muy importante. De las personas que estuvieron habitando en Álamos fueron la familia Hershey, los que fabricaron después el chocolate Hershey. Ahí estuvieron habitando durante mucho tiempo en Álamos y ahí empezó la elaboración del chocolate. Después se trasladaron ellos a Nueva York y ahora es una industria grandísima también. Y se faltó mencionar en este simposio la comida china. ¿Cómo fue que llegó aquí la comida china a Sonora? ¿Sí? Hablar, por ejemplo, del chino Abelardo, que es el más representativo. Fue el primero que yo recuerdo desde que estaba chica en los 50 que nos llevaban a comer al chino Abelardo, una gastronomía que ha sido muy importante, sobre todo ha formado parte de la dieta del sonorense, la comida china, cosa que en otras partes de la República no se conoce. Aquí somos adictos y fervientes degustadores de la comida china. Otra cosa que te quiero proponer aquí entre los jóvenes, que se unan las escuelas de gastronomía para que tú, ojalá que lo puedas hacer, coordinar un tour gastronómico, ¿sí? Que los lleves al sur, que lleguen al de Guadalajara a probar y degustar en lugares en sitio las tortas ahogadas, llevarlas a los restaurantes de comida prehispánica que están atrás de la plaza de Catedral, que los lleves a probar el pozole verde de Guerrero, que los lleves a probar la birria que están en la río de circulación. Todo este tour gastronómico. Sí, todo eso, que estos jóvenes aprendieran cómo se hace allá. Es muy diferente ver las recetas que llegar al sitio y probarlos. Tienen los muchachos tiempo para organizarse para el verano que viene, hacer un tour gastronómico. Yo creo que se podía hacer con apoyo de aquí agrupaciones y todo para que el viaje les saliera lo más económico. Sería un premio para ellos y sobre todo una motivación para seguir y para valorar la comida sonorense. Muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación viene ya la captura del simposio, el 25 simposio, a cargo del presidente Joaquín Rodríguez. Bueno, antes que nada, quiero darles las gracias a todos los participantes en este simposio. Hace meses, cuando empezamos a delinear lo que iba a ser el tema del simposio 25º, hubo propuestas y la realidad es que esta propuesta de alimentación resultó innovadora en muchos sentidos. También pues para nosotros fue una verdadera revelación cómo tuvimos esa cantidad de intervenciones, de gente que participaba, y así también entidades particulares que se fueron involucrando. A todos quiero darles las gracias, particularmente a los empleados nuestros de la sociedad que siempre están pendientes y atentos a todo lo que se ofrece, a lo que están
demandándose para la organización del simposio. Obviamente a doña Gilda Sirven, que tiene 91 años y está siempre atenta, pendiente, siempre al pie del cañón. A Fabiola, muchas gracias Fabiola Mesón, que siempre también, con todo su buen carácter, nos atiende perfectamente bien. A Lupita Barbosa, que también horas de más, a Humberto en el sonido, a Carlos Copetillo, que nos ayudó con la limpieza y la atención del simposio, y particularmente a los miembros del consejo directivo, a Melchor García, nuestro vicepresidente, que a Chabelita, que también quiero hacer un reconocimiento especial a mi amigo de muchísimos años y presidente del Consejo Consultivo, al historiador Rómulo Félix, que a pesar de su actividad cronista y de todas las cantidad de cosas que hace en el día, aquí estaba todos los lunes en reunión, participando, dando ideas, colaborando con nosotros. En este simposio tuvimos el apoyo muy valioso de gente que se involucró con nosotros, particularmente proveniente del CIAD. El CIAD nos dio un apoyo invaluable. Todos los lunes estuvieron con nosotros la doctora Juana María Meléndez, que no está aquí, ni Gloria María Cáñez, que también estuvieron participando en el diseño de los programas, en el diseño de las ponencias, y Luis Franco, que también todos los lunes participó con nosotros, nos dio ese toque gastronómico y lúdico que tuvo el simposio. A la Universidad de Sonora, al Colegio de Sonora, al Centro INA Sonora y a todas las organizaciones que están aquí atrás, que tuvieron participación, se involucraron con nosotros, y a todos los ponentes que hicieron el esfuerzo por elaborar una ponencia, venir a presentarla, a los conferencistas como Rodrigo, que estuvieron aquí siempre, que estuvieron toda esta semana. Si hay alguien que se me olvide, pues les pido una disculpa. A todos ustedes por estar todavía aquí el sábado a estas horas, la verdad que se los agradecemos muchísimo. En fin, muchas gracias. Declaramos clausurado el simposio 25º. Antes de irnos, quisiera hacerle dos invitaciones. La primera, este jueves tendremos la presentación de un libro de un socio fundador de la sociedad, el doctor Gastón Cano Ávila. Va a ser este jueves 6 de diciembre a las 7, del caleidoscopio de mi vida, del doctor Gastón Cano Ávila. Los comentaristas serán el licenciado Ignacio Mondaca, del Instituto Sonorense de Cultura, el licenciado José Rómulo Félix, cronista de la ciudad de Hermosillo, y el moderador va a ser el vicepresidente Melchor García Lora. Este jueves a las 6 de la tarde los esperamos aquí para hablar, a las 7, me equivoqué, este jueves a las 7. Y pues los esperamos a todos en la comida de clausura, que será en el restaurante Curaltay, dedicado a la comida china, ubicado en Tamaulipas, esquina con Naranjo. No incluye las bebidas alcohólicas, puede usted llevar lo que sea, pero la comida está incluida. Muchas gracias por su participación. Nos vemos.